En este video vamos a resolver el ejercicio 1645 de Minovis. El ejercicio es integral de 2 elevado a la x más 1 menos 5 elevado a la x menos 1 en d de x dividido para 10 a la x. Este ejercicio no es una integral directa, entonces vamos a tratar de descomponer algebraicamente todo lo posible para simplificar y de lo que nos quede integrar. Entonces vamos a considerar unos aspectos importantes. Vamos a considerar que, por ejemplo, de 10 a la x es igual a decir a 5 por 2 a la x y por tanto es igual a 5 a la x por 2 a la x. Primer reemplazo. Otro detalle importante es que 2x más 1 es igual a decir a 2 a la x por 2. Otro detalle importante es decir que 5 a la x menos 1 es igual a decir 5 a la x por 5 a la menos 1. Vamos a estos reemplazos y nos quedaría 2 a la x más 1, tenemos que es 2 a la x por 2, menos 5 a la x menos 1 es 5 a la x por 5 a la menos 1. Ahora 10 a la x hemos visto que es igual a 5 a la x por 2 a la x y todo está en d de x. Seguimos resolviendo esto. Expandimos en dos integrales con la propiedad de la lineabilidad y nos quedaría la primera integral. 2 a la x por 2 sobre 5 a la x por 2 a la x en d de x menos integral de 5 a la x por 5 a la menos 1 y 5 a la x por 2 a la x en d de x. Simplificamos todo lo que sea posible. Para nuestro caso aquí tenemos 2 de x, 2 de x. El 2 podemos sacarle como constante. Quedaría 2 d de x sobre 5 a la x. Menos, aquí se puede simplificar 5 a la x con 5 a la x. El 5 a la menos 1 puede salir como constante. 5 a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre 5. Y aquí tenemos 2 de x sobre la 2x. Ahora, esto vamos a seguir arreglando algebraicamente y tuviéramos el primero 2, 5 a la menos x, subiéndole como exponente negativo, menos un quinto integral de 2 a la menos x en d de x. Con esto ya son integrales relativamente directas, lo que nos faltaría es completarles para que sean directas. Entonces para la primera integral podemos hacer lo siguiente, 2, 5 a la menos x, y aquí nos falta un logaritmo natural de la base que es 5, logaritmo natural de la base que es 5, por la derivada del exponente. La derivada de menos x es menos 1. Y para que no se afecte dividimos para lo mismo, menos 1. Y este en d de x. Y la siguiente integral sería menos un quinto integral de 2 a la menos x. Y así mismo, logaritmos naturales de la base de esta función serían 2. Y logaritmo natural de esta base 2, para que no se afecte. Y por la derivada del exponente que es menos 1 en d de x. Estas integrales ya son relativamente directas. Estos términos sacamos, que es lo que nos sobra. Por ejemplo, aquí tenemos un menos 1, podemos ponerle menos 2 sobre el logaritmo natural de 5. Y la integral de todos estos tres términos es 5 a la menos x. A la siguiente integral sería menos un quinto. Pero aquí tenemos esto es lo que tenemos que sacar. Entonces tenemos que sacar un menos. Menos por menos es aquí más. Y aquí tenemos también un logaritmo natural de 2. Un logaritmo natural de 2. Y estos tres términos es una integral directa, la cual nos quedaría como 2 a la menos x y más c. Ahora, para que nos quede la respuesta del libro, podemos hacer varios arreglos algebraicos, pero vamos a hacer uno que probablemente sea uno de los más sencillos. Vamos a decir lo siguiente, sería menos 2 logaritmo natural de 5. Y aquí vamos a decir que tenemos 5 a la menos 1 elevado a la x. Y lo mismo hacemos con el otro término, más 5 logaritmo natural de 2, 1, y aquí lo mismo, 2 elevado a menos 1 que multiplica la x más c. Ahora, cada uno lo dejamos como exponente positivo y para ello debemos convertirle en un denominador fraccionario. Esto dejamos tal cual 2 logaritmo natural de 5 y 5 elevado a la menos 1 es lo mismo que decir que un quinto. Esta está la x más, esto se mantiene tal cual, no se ha cambiado nada, 5 logaritmo natural de 2, 1. Y aquí aplicamos en semejante manera que la anterior, 2 elevado a la menos 1, como exponente positivo es 1 medio. Y esto estaba a la x y más c.
Y este sería el resultado que plantea el autor.